Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Plumbing Today. Y mañana las temperaturas máximas van a estar preciosas porque no van a llegar a los mediados 80 grados. Vamos a tener los cielos parcialmente soleados y con temperaturas por debajo de nuestro promedio. La máxima está en 88 de nuestro promedio, así que a disfrutar de estas temperaturas tan bonitas. Miren esto, nos despertamos a la mañana y comenzamos en los mediados 60 grados. Qué increíble, parece que sí, ya estamos en invierno en realidad. Y vamos a ir subiendo rápidamente por la tarde, pero como les decía, no vamos a llegar a más de los mediados 80. Para mañana las mínimas se mantendrán en 64 grados y como podemos ver se mantendrán por debajo de nuestro promedio que es 73 hasta llegar al domingo. El domingo vemos una diferencia donde empiezan a subir un poco las temperaturas mínimas. En cuanto a las temperaturas máximas, vamos a ver que es un patrón que muy similar. Estaremos en los mediados 80 y después el domingo, miren, ya ahora ahí sí, ya empezamos a llegar y alcanzar a nuestro promedio, que es lo más normal, en 88 grados. En cuanto a nuestro radar Max Defender 8, no hay precipitaciones, no hay probabilidades de precipitaciones en los próximos días. Hoy tuvimos un 10% de probabilidad, sin embargo, muchos de nosotros nos mantuvimos bastante secos. Mirando hacia el futuro, mañana por la tarde, como les comentaba, mayormente soleado con una leve brisa que nos hace sentir bastante agradable. El jueves tendremos temperaturas bajas, también será soleado y placentero. No vamos a necesitar ese paraguas en mano. Como podemos ver, el viernes tendremos una mañana fresca, será un día fantástico también, pero a medida que nos vamos acercando al fin de semana van cambiando un poco, las temperaturas comienzan a subir el sábado, pero continuamos con las condiciones secas. Sin embargo, aquí está, vuelve la humedad el domingo con algunas lluvias aisladas, como podemos ver, con todo esto, lo que ven acá verde. No será para todo, digamos, nuestra área, pero va a haber gente que sí va a ver. Aquí tenemos las probabilidades de lluvia para los próximos 5 días, como les decía, bastante secos, el domingo con un 10% de probabilidad. En cuanto a oportunidades para lavar el auto esta semana, se las recomiendo, está en verde miércoles, jueves y el día viernes también. Continuamos vigilando los trópicos, hay una depresión tropical 12, se la denominó a este sistema que estaba saliendo de la costa de África. Lo estamos vigilando, pero no tan cerca como estamos vigilando este que tiene un 80% de probabilidad, se dirige hacia el Caribe en zona oeste y es muy probable que toque a Centroamérica. Los modelos están demostrando que para el sistema, que es una depresión tropical, se va a quedar en el Atlántico y no va a traer ningún tipo de riesgo. Sin embargo, los modelos están mostrando que es muy probable que este sistema toque ya sea Guatemala, Nicaragua y algunos muestran que hasta entra en el Golfo, así que es muy temprano todavía para decir, vamos a continuar vigilando este sistema y aquí les dejo el pronóstico para el resto de la semana. Pocas probabilidades de lluvia y las temperaturas bellísimas. ¿Jen? Gracias, Val.